qué creo en lo que creo. Creo que Enrique se lo transmitió porque vi un folleto lo más de bonito en torno a esto. Y el por qué creo lo que creo es el título que lleva mi tercer libro. Este tercer libro lo publiqué a comienzos de este año. Ustedes ya me conocen, yo he venido aquí a compartirles el material que yo voy sacando de crecimiento, de evangelización y de catequesis. El origen de este libro, que es el origen de la charla, nace de la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿en qué creen los católicos? ¿Ustedes qué responden? ¿Qué creemos los católicos? ¿Ah? Creemos en Dios, en la Virgen María, la Trinidad, la vida eterna, la Iglesia. 5, 6 cositas. Y sí, todas esas son correctas. Y yo, como les digo, yo llevo mucho tiempo dando charlas, participando. Como soy una persona que me dedico a escribir material y todo, me gusta hablar con la gente, con cristianos, con ateos, con budistas, de todas las religiones, todas las creencias y todas las cosas que yo tenga acceso, leyendo y de todo. Y me daba pena oír que cuando uno le pregunta a alguien, ustedes, los católicos, ¿en qué creen? La mayoría, la inmensa mayoría de la gente contestaba 3 cosas. Creemos en Dios, creo en la Virgen María y creo en la comunión. Que Cristo está presente en la Eucaristía. No está mal, ustedes aquí vieron que más o menos ustedes se inclinaron por esa respuesta. No está mal, esto es correcto. Pero hay una gran cantidad de cosas adicionales. Y la respuesta correcta, cuando una persona les pregunta a ustedes en qué cree un católico, la respuesta correcta debería ser rezar el credo niceno o el credo de los apóstoles, en lo que acabamos de rezar ahorita. Porque el conjunto de artículos que tiene cada uno de esos credos es todo en lo que creemos nosotros los católicos. Entonces, si ya nos quedamos en que pasamos de 3 artículos o de 3 aseveraciones o de 3 frases a irnos a 52 que tiene el credo niceno, wow, mire cómo se enriquece la Iglesia Católica, mire cómo se nos enriquece la vida a todos nosotros. Y todos ustedes se identifican cada domingo, y pues entre semana pues no se reza, pero cada domingo que rezamos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, el credo niceno, el largo, que ya les voy a contar un poco la historia, cada uno nos identificamos, cada uno lo leemos, cada uno lo decimos, porque es una oración personal. La oración del credo, que nació como el credo de los apóstoles, ustedes lo identificamos como el credo de los apóstoles. La tradición nos dice que el credo de los apóstoles nace en Pentecostés. Ese día que estuvieron reunidos donde nace la iglesia, donde se formaliza la iglesia, porque la iglesia ya había nacido antes, pero donde se formaliza la iglesia, los apóstoles, cada uno de ellos, cada apóstol aportó una frase. Por eso el credo de los apóstoles contiene 12 frases. La tradición no está escrito en ninguna parte, no es dogma de fe, ni mucho menos, pero la tradición nos dice que el credo de los apóstoles nace de Pentecostés y cada apóstol aportó una frase. Y por eso la oración del credo, durante más de 1000 años, no se rezó en la misa. El credo, ni el de los apóstoles, ni el credo niceno, fue parte de la liturgia. Durante más de 1000 años no lo fue. Porque si se observa, es una oración en singular. No como el Padre Nuestro, Padre Nuestro. O sea, es una oración, el Padre Nuestro, es una oración para recitar en comunidad. El Dios de salve ruega por nosotros los pecadores. Y se observan todas esas oraciones que vienen de la iglesia primitiva, son en plural, son para ser recitadas en comunidad. El credo no, es singular. Yo creo, es singular. La rezamos en la liturgia, se incorporó, más o menos en el año 1500 se incorporó, pero siempre fue una oración que se hacía en el momento del bautismo. Que se bauticen los niños, chiquitos, bebés, eso también es algo que no ha existido siempre. Al comienzo eran adultos y se le pedía, y hoy lo hace el padrino. ¿Recuerdan que el padrino responde por el bebé? El padre le dice, creo en Dios,
creo en la iglesia, creo en Dios, no sé qué, y el padrino responde por el niño, por el bebé, sí creo, rechaza a Satanás y todo, pero es la fórmula realmente del credo. Entonces, cuando yo oía eso, decidí que cada frase que está en el credo, repito, 52, la desglosé en 52, y cada palabra, cada frase del credo niceno la explico, porque ustedes que ya me conocen algunos o han leído mis libros y todo, yo soy muy de explicar nuestra fe de un punto de vista racional. Yo aquí les he dado a ustedes charlas de crecimiento espiritual, pero la mayoría de las charlas que yo les he dado a ustedes, como va a ser esta de hoy, es apologética, es muy racional. Y como siempre ha sido mi propósito, cada vez que alguien me da la oportunidad de enseñar algo, es enseñarle que nuestra fe la podemos explicar con la razón. No que tapamos nuestra ignorancia de lo que no sabemos y todo lo mandamos al cajón de actos de fe. Entonces, todo lo que no sabemos explicar, eso es un acto de fe. Su amigo ateo, su amigo protestante le dice, pero que Jesús en la Eucaristía, eso es simbólico, y ustedes, muchos se quedan callados porque no saben qué decir. Y los que medio se atreven a responder dicen, eso es un acto de fe. Y ya, se acaba la conversación porque es un acto de fe. ¿Y qué discute uno con un acto de fe? Entonces, uno cree que ganó la discusión, uno cree que dijo algo, pues, que al otro lo convence y al otro día se vuelve católico. No, uno tiene que poder dar explicaciones. Y toda nuestra fe, el credo niceno, yo aquí no utilizo la palabra fe como no lo utilizaba en ninguno de mis otros dos libros, porque lo que hago cada una de las frases es darle un contexto que podemos procesar con la razón. Nuestra iglesia se fundamenta en la razón, tiene una componente de fe grandísima, pero hay que saberlo usar en su momento adecuado. Entonces, el objetivo de la charla pues es ese, explicar. No voy a ir, porque pues Enrique me dijo que tenía como hasta las 12 de la noche, no me alcanza el tiempo todavía tampoco para las 8. Voy a ir sobre las frases del credo que tienen algo que yo sé que les puedo transmitir, que les puedo enseñar, y si ya lo sabe, pues buenísimo, y si no, lo va a complementar. No voy sobre todas porque el tiempo no me da. Algunas de las frases que tiene el credo niceno, el largo, las entendemos, son como muy, sí, pues tiene sentido, y hay otras que tienen como que, uno como que no las ha meditado, como que uno no, las recitamos como loritos, pero no las ha meditado como bien. Entonces, voy a tratar de ir sobre la mayoría de ellas, las que el tiempo me permite, pues las que yo escogí aquí, que considero que son más didácticas, que yo pienso que los puedo sorprender con alguna enseñanza. Precisamente este año, en el 2025 que estamos celebrando 1700 años del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325. Ustedes saben que cuando Constantino finalmente gana su guerra y declara que se puede hacer una libertad de culto en todo el Imperio Romano, que en aquel entonces prácticamente que era el mundo conocido, que en todo el Occidente se permita practicar la religión, que cada uno practique lo que quiera. Uno de los primeros actos que tocó, porque ya la iglesia lleva 325 años andando, y en esos 325 años pues se habían presentado muchas tergiversaciones, muchas herejías. Y la parte de las herejías, ¿qué es una herejía? Es una enseñanza contradictoria a la fe. By the way, el libro tiene también el imprimatur, como todos mis libros, el imprimatur quiere decir que la iglesia está diciendo que lo que está aquí es 100% de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. No dice que se recomienda, buenísimo, malísimo, no. Es de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. En el año 325, hace 1700 años, pasaba lo mismo. Habían enseñanzas que eran contrarias a la enseñanza de la iglesia. Se denominaban herejías. Y la inmensa cantidad de herejías, la nestoriana, herejías, diferentes herejías, muchísimas herejías, giraban en torno a la doble personalidad de Jesús. Eso siempre ha sido un problema, siempre ha sido, y no hay de culparlo. Uno puede decir, pero
porque la gente le gustaba inventar. No, porque cuando usted medita la vida de Jesús, realmente entender a Jesús como hombre y Jesús como Dios no es fácil. Para ellos no fue fácil, para la iglesia primitiva no fue fácil. Entonces, muchas de esas herejías, el arrianismo, perdón, que es una de las que fueron más, que dio origen a que definitivamente teníamos que la iglesia ponernos de acuerdo en las enseñanzas, esa doble naturaleza de Jesús dio para muchísimas historias, que él era hombre y luego Dios se metió en ese cuerpo y entonces ahora ya es hombre y Dios, que era Dios desde el nacimiento, pero el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, que Dios lo creó, o sea que si Dios lo creó quiere decir que hubo una época en que no existió y siempre entonces eso contradecía enseñanzas de la iglesia como tal. Entonces, esas las herejías fue lo que motivó a que la iglesia se uniera, todos los obispos de aquel entonces, toda la gente que pertenece a la iglesia se reuniera y dijera, esto es el conjunto de creencias que tenemos nosotros los católicos, esto es lo que creemos, y así es como se dio el nacimiento al concilio niceno. Cuando nace en el año 325 en ese concilio, se formula casi que en el 90% como lo seguimos recitando hoy. Posteriormente, en otros concilios, se le hicieron unas agregaciones, pero de una corrección, una palabrita o dos palabritas, pero nace casi que el 90%, como lo conocemos hoy, nació hace 1700 años. Y básicamente está compuesto en 4 partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Iglesia. De eso trata el credo niceno. El paralelo entre el credo niceno y el credo de los apóstoles es básicamente lo mismo. Ninguno está diciendo una verdad adicional, la está mejorando, la está clarificando, le está dando más vida, más extensión, más claridad. No que un credo agregue verdades que el otro no lo tenga. Los dos contienen las mismas como verdades, sino que uno lo amplifica, lo clarifica, lo hace más educativo para que tengamos una claridad sobre todo. Empiezo con la palabra creo. Yo sé que a ustedes les ha pasado, aquí yo veo madres y padres y todo, jóvenes y hijos y todo, yo sé que a ustedes les ha pasado que a veces nuestros hijos teenagers, nuestros jóvenes, a veces se meten en unos problemas locos. Y cuando uno va y le dice, bueno, mijo, ¿qué fue lo que pasó? Le cuenta una historia que yo, de padre, se la creo, pero el que está sentado aquí, que no conoce a mi hijo, dice, ese cuento tan inventado que está contando este chino, ¿cierto? Y a ustedes les ha pasado con hijos de otras personas, ¿no? Ustedes le oyen la historia de cómo fue la estrellada del carro, cómo fue el problema ahí con el policía, y el chino cuenta una cosa y usted le cree. Pero el que está aquí al lado, que no conoce a su hijo, no sabe quién es, dice, le está metiendo los dedos a la boca al papá, ¿cierto? A los papás. ¿Qué hace que el papá le crea a su hijo la misma historia, las mismas palabras, y el extraño no? La diferencia es que hay una relación de confianza, ¿cierto? Nosotros con ese hijo llevamos 15, 16, 17 años viviendo, lo conocemos, hemos creado una relación de confianza. Y esa confianza es la que me permite decir, a pesar del inverosímil de la historia, decirle, hijo, te creo, tranquilo, te creo. Y el otro dice, le metió los dedos a la boca al papá. Pero prevalece ese sentimiento de confianza que han desarrollado padre e hijo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra creer así: tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Eso es lo que dice el diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la definición de la palabra creer. La definición de la palabra fe de la Biblia, que tiene la Biblia, que está en Hebreos 11, dice estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. La fe, según la Biblia, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos.
La palabra creer, según el diccionario, quiere decir tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado. Piensa que las dos definiciones son prácticamente iguales. O sea que el credo que nos está diciendo aquí, con lo que comienza el credo, nos está dando una cosa maravillosa. Nos está hablando de creer, pero nos está hablando también de fe. Y curiosamente, los evangelistas, Mateo, Marco y Lucas, ellos utilizan la palabra fe. En todos sus evangelios, a lo largo del evangelio, utilizan la palabra fe, como les voy a mostrar ahorita un ejemplo, pero todos son, lo que les voy a mostrar, todos igual. Pero el evangelista Juan, el apóstol Juan, no usa la palabra creer, no usa la palabra fe, usa la palabra creer. Por ejemplo, si comparamos, no la voy a leer todo para ganar tiempo, pero les voy a leer esa lectura del soldado, el general que va de Jesús a que le sane a su hijo, que le dice que Señor, no tienes que ir a mi casa, basta que tú digas que has sanado. Dice la versión de Lucas, por ejemplo, voy a leer la versión de Lucas, un pedacito de la versión de Lucas. Dice, después de que el soldado contesta lo que les acabo de decir, dice: Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en la de este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Si leen la versión de Marco, si leen la versión de Mateo, van a encontrar que se usa la palabra fe. Sin embargo, mire cómo la cuenta Juan, el evangelista Juan. Dice, le dice el centurión, el general: Señor, ven pronto antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y dijeron: su hijo vive. Él les preguntó: ¿a qué hora habías comenzado a sentirse mejor su hijo? Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó en cuenta que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Él y toda su familia creyeron en Jesús. Así que ese credo, tengan presente que para los evangelistas, Juan quiso dejar más claro todavía que esa fe la reemplaza por ese creer basado en la confianza. Sus hijos les creen a ustedes, ustedes les creen a sus hijos, basado en la confianza que hemos desarrollado. En un solo Dios. El hombre en la antigüedad, él miró la naturaleza, el indio, el Amazonas, lo primitivo. Ni siquiera existía todavía la cultura griega ni romana, los primitivos, el hombre en la caverna. Él miraba su alrededor, los árboles de mango, la palma de cera, la mata de banano, el tigre, el elefante, el río, el mar. Él miraba eso y lo entendía, lo podía como controlar, lo podía manejar, lo podía manipular y todo. Pero miraba para arriba y eso le parecía una cosa inalcanzable, una magnitud, una cosa que era imposible de concebir. Entonces el hombre ahí es cuando empieza a crear y decir: definitivamente yo puedo manejar esto. El hombre se sentía, como decimos en Colombia, gallo, se sentía fuerte para manejarlo de aquí, entenderlo, dominarlo, controlarlo, pero lo de allá no. Y ahí fue cuando él empieza a decir: lo de allá lo tienen que manejar los dioses y lo de acá lo manejamos nosotros. Así que el concepto de los dioses viene en la antigüedad, los egipcios, los romanos, todo en los múltiples dioses, pero el origen es que lo de allá era inalcanzable, maravilloso, gigantesco, y era la vida, el sol. Ellos entendían que le dieran ese poder, ese contorno mágico a lo de afuera, y lo de aquí lo manejamos nosotros. Por eso el hombre empieza a hacer esa asimilación: divino allá, terrenal acá, humano acá. Viene ese encuentro famoso de Moisés con la zarza ardiente. Estaba él pastoreando las ovejas, ya se había casado, estaba cuidando las ovejas de su suegro y observa esa zarza ardiente, esa zarza que no se quemaba.
que, by the way, esa zarza existe todavía, esa zarza donde el lugar, donde lo cuenta la iglesia, la tradición de la iglesia, está en el monasterio de Santa Catalina, en la base del monte Oreb en Egipto. Si usted va a ese monasterio se puede visitar, usted allá va a encontrar que el monasterio está construido alrededor de una zarza que lleva miles de años ahí, la zarza, y la tradición dice que esa es la zarza que vio Moisés y que alrededor de ella se construyó el monasterio. Que ahí fue donde se encontró, otro dato interesante, el manuscrito sinaítico, que es el manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia entera, casi que en su 98% conservada y entera, se encontró en ese monasterio. Entonces, viene ese encuentro de Moisés de esa zarza que echa fuego, pero no se consume, no se quema, no se está igual. Entonces, viene ese encuentro que ustedes conocen, de quítate las sandalias, el piso que estás pisando es tierra santa. ¿Qué paréntesis? ¿Qué hizo que esa tierra se volviera santa? Que Dios estaba ahí, ¿cierto? Si quitamos a Dios de ahí, es un pedazo de tierra común y corriente. Está la presencia de Dios santifica, y de ahí viene la teología de la encarnación de María la Virgen, de María Virgen pura, santa, sin pecado, porque donde Dios está, santifica. Pero bueno, entonces viene ese diálogo de Moisés con Dios, de que te voy a mandar, y acuérdense que Moisés no quería porque Moisés era tartamudo, y Moisés no, que me va a poner usted a mí a hablar, yo no quiero hablar, yo no puedo hablar, entonces dice, yo le ayudo a su hermano es buenísimo hablando, y vaya con su hermano y yo le ayudo a su hermano. Y entonces, bueno, Moisés eso lo tranquilizó, saber que contaba con ayuda. Y le dice Moisés, así ya casi como que se habían despedido, bueno, y se devuelve y dice, bueno, cuando me pregunten quién me manda, vengo de parte de quién les dijo que es usted. Acuérdense que la cultura egipcia, que fue donde nació Moisés, donde creció, donde vivió y donde está en ese momento, tenían 50.000 clases de dioses. Entonces Moisés le pregunta, bueno, ¿usted cuál es? ¿Qué le contesta a Dios? Yo soy el que es, yo soy el que es, yo soy el que soy. Ese no es su nombre. Él no le está diciendo que su nombre es Roberto, ni Dios, ni Yahvé. No le está diciendo Yahvé. ¿Qué está diciendo? Su naturaleza. Yo soy el que es. No es que yo me llamo soy. Mucho gusto, yo soy. No. Digo, yo soy. Y nos contó su naturaleza. Yo soy el que hoy le abreviaron las letras con el tiempo, y se empezó a volver cuando se convirtió al latín, y es el Yahvé que nosotros conocemos hoy. Pero no es que su nombre sea Yahvé. Su nombre nos dijo fue su naturaleza. Y nos define una naturaleza trinitaria, como ya era conocido desde el Génesis. Recuerden que el de Génesis, Dios crea al hombre y está hablando de hagamos en plural, nos revela un Dios trinitario y nos habla, aquí empezamos, a pesar de que es un solo Dios, porque eso es lo que dice, crea un solo Dios, ¿cierto? Pero sabemos nosotros que ese Dios es trinitario, y viene ese misterio de la Santísima Trinidad, que es misterio porque no es fácil de entender. Yo me inventé una analogía humana para que ustedes la traten de procesar con la cabeza, como todo lo que yo trato de hacerles con ustedes, de enseñarles, que podamos medio asimilar qué quiere decir esa naturaleza trinitaria. A ustedes y a mí estoy seguro que les ha pasado que algunas veces dicen, cuando pasa algo lo que sea, dice, ¿yo en qué estaba pensando cuando fui a ese almacén? ¿Se acuerdan? Ustedes lo han dicho. ¿Yo en qué estaba pensando cuando hice esa llamada? ¿Yo en qué estaba pensando? Fíjense que cuando yo digo, Orlando dice, ¿yo en qué estaba pensando para haber aceptado ese negocio? Yo mismo me estoy haciendo una pregunta a mí mismo. Yo soy el sujeto de la pregunta. Entonces fíjense que es como si yo me desdoblo, aquí está Orlando, por un instante me volteo y digo, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Usted qué estaba pensando cuando hizo el negocio? Entonces tenemos ya dos personas, pero sigue siendo Orlando. ¿Y qué pasa si producto de ese cuestionamiento que yo me estoy haciendo,
caigo en cuenta de algo que puedo mejorar, de algo que puedo crecer, de algo que puedo aprender de ahí y mejoro. Ese mejoro es un resultado de esa relación, de ese autoconocimiento a mí mismo, y lo podemos asociar con el Espíritu Santo. Es como lo que he podido como tratar de explicar en palabras un poco que podamos entender qué quiere decir eso de trinitario. Todopoderoso. Todopoderoso. Dios tiene todos los atributos que usted puede imaginar. Todos los atributos. Poderoso, bondadoso, generoso, justicia. Todos los atributos. Como tiene todo, quiso la iglesia, quisieron los creadores, los autores del credo niceno, quisieron centrarse solamente en uno, que es todopoderoso, que lo puede todo. Y por eso es que nos dice para que nosotros nunca olvidemos que Él todo lo puede, que sepamos que con Él podemos todo, que si todo lo puede, tengo resuelto el problema, cualquier problema, porque Él todo lo puede. Todo lo demás como que lo absorbe ese que es todo poder, todopoderoso. Y eso era parte de la relación que tenía la iglesia primitiva, los mismos apóstoles con Jesús, de que no era fácil ver a Jesús, que luego vamos a ver que es Dios, por ahora estamos en Dios, que Jesús, verlo como Dios, realmente era muy difícil, porque ellos como que asimilar esa figura humana de Dios a que todo lo podía hacer, era muy difícil. Sin embargo, ese todopoderoso, ese encomendarse a ese Dios todopoderoso, Jesús lo hacía. Y nos revela que en ese poder es un poder misericordioso, lleno de amor, lleno de compasión. Y por eso, como leímos en el Evangelio de hoy que vamos a escuchar este domingo, los discípulos le dicen a Jesús que enséñanos a orar. No era que ellos no tuvieran ni idea de cómo se rezaba, ellos rezaban, ellos sabían rezar, pero veían que Jesús se relacionaba con el Padre de una manera tan especial, tan bonita. No es que les estuviera diciendo enséñeme a orar, porque pues, eso es lo que dice. Ustedes tienen que entender que no está pidiendo que diga enséñeme a decir Padre Nuestro o enséñeme. No, le está pidiendo es yo quiero rezar, yo quiero hablarle al Padre como usted lo hace, de la manera tan tierna que lo hace. Acuérdense que Jesús en muchas partes de la Biblia llama a su Padre Abba. Abba quiere decir papi, daddy, papito. Eso era, acuérdense que no se podía pronunciar la palabra Dios, estaba prohibido. Y venir igualado a llamar a su Padre, a nuestro Padre, a Dios, papi. Eso era impensable para los judíos, por eso les daba muchísima rabia ver a Jesús hablar como le hablaba a él, como se dirigía a él. Entonces, ese todopoderoso incluye todo ese amor y toda esa misericordia que Jesús ha tenido, que Dios tiene para con nosotros. Y aquí siguen dos frases que algunos le entienden como redundantes, porque dice ahora, creador del cielo y de la tierra, y luego dice, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, esta primera parte de creador del cielo y de la tierra hace referencia a la tierra física y a todo lo de afuera de la tierra. Creador del cielo y de la tierra, todo lo de afuera y acá. Vuelve porque la base, no olvidemos que qué quiere decir un creador. Nosotros los humanos no podemos crear absolutamente nada. Nosotros transformamos. Yo puedo coger un árbol y lo transformo en un escritorio. Yo puedo crear, pero no es realmente crear una canción, porque para crear yo la canción tengo que necesitar un idioma, una lengua, ¿cierto? O sea, yo puedo transformar las cosas, pero no puedo crear, porque la definición realmente de crear o de creador es el que puede sacar algo de la nada. Eso es la definición de creador. Por eso nuestro Dios, llámelo como lo queramos llamar, aceptemos que hay un creador. Ese ha sido, yo dedico todo mi segundo libro prácticamente, el
el de las 3 preguntas, ustedes ya lo conocen algunos, dedico casi que todo para dar argumentos que defienden que todo lo que nosotros vemos fue creado por un creador. Y les cuento que en general ya hoy en día casi que la comunidad científica entiende y acepta que esto no provino del azar. La inmensa mayoría de comunidad científica acepta que eso que nos enseñaron algunos que ya somos mayorcitos en el colegio, a los jóvenes, bueno, se lo siguen enseñando a los jóvenes, de que todo provino a partir del azar, creó todo semejante orden y semejante magnitud de información que tenemos y ya sabemos. Ver una célula, ustedes ven una célula, se maravillan, o sea, ni siquiera su iPhone 19 creo que van, 25, 35, no sé qué iPhone más significa, se queda corto por lo como funciona una célula, se queda corto. Pero algunas de la comunidad científica se rehúsa a creerlo o aceptarlo por la implicación que tiene aceptar un creador. Porque todo creador crea, pero la creación se hace con un propósito. Uno no crea, yo no me corto un árbol y hago un escritorio para nada, ¿cierto? Lo hago con un propósito. Toda creación tiene un propósito. Es decir, que si esa comunidad científica aceptara que existe un creador, quiere decir que nosotros somos creación, la creación tiene un propósito, hasta ahí van ellos tranquilos, porque el propósito ya entramos en un campo moral. Entonces, he oído a muchos científicos, gente de ciencia, que le preguntan, miren, pongamos de acuerdo, si estamos de acuerdo en que hay un creador que creó todo y que a ese creador no le importa usted con quién duerme, con quién se acuesta, qué hace los viernes por la noche, si a ese Dios si a ese creador no le importara, ¿usted se ratifica en un creador? Sí, claro. Pero en ese componente moral, que es donde ya viene esa parte que es interesante. Entonces, creador es el que es capaz de hacer algo de la nada. Nosotros, la ciencia ha venido demostrando que todo tiene un origen de una inteligencia. No, ese azar no es. Hoy, antiguamente era ya muy complicado aceptar, pero hoy la misma ciencia se ha encargado de mostrar que toda la creación obedece a una inteligencia. Nosotros la llamamos Dios, otros llámenlo Hare Krishna, energía suprema, pero que existe un creador, eso ya la ciencia es nuestra mejor aliado para eso. Y ahora el componente de todo lo visible e invisible hace referencia al hombre y al alma, porque Dios en su creación hizo compartir esa unidad trinitaria también en su creación. Entonces por eso Dios crea criaturas espirituales como los ángeles, criaturas corpóreas como los animales y una mixta que es el hombre. Entonces esta relación, esta parte de todo lo visible y lo invisible hace referencia a que Dios nos crea, y quisieron los autores del credo dedicarle una parte al hombre porque Dios nos hace a su imagen y semejanza. Y la invisible, que dice Santo Tomás, nos dice él, que así como la creación visible es tan abundante, ¿cierto? Miren los mares, sino que miren esas películas de la naturaleza y de los parques y los animales, ¿cierto? Árboles de toda clase, manzanas de toda clase, animales de toda clase, bacterias, todo es abundante. Dice Santo Tomás que no ve razón por la cual no la creación invisible sea igualmente abundante. Conocemos de los ángeles, conocemos unas poquitas, los ángeles, los querubines, conocemos unas poquitas, pero dice Santo Tomás, no hay razón para pensar que no es igualmente abundante esa creación que no vemos, pero que es espiritual. Entonces hizo Dios seres espirituales, seres corpóreos como los animales y seres mixtos como nosotros los humanos. Y somos la única creación, repito, que fue hecho a su imagen y semejanza. El profeta en el libro de Reyes, en el libro segundo de Reyes, capítulo 6, ustedes se van a encontrar con una historia bien interesante del profeta Eliseo. El profeta Eliseo estaba con su mayordomo
y vinieron los seduitas a arrestarlo y a llevarlo para matarlo y no sé qué. Y él le pide, y el pobre mayordomo, imagínense, estaba paniqueado del susto porque donde lo llevan a su amo, y él también iba a pagar ahí con lo que iba a pasar. Y el mayordomo era súper inquieto de ver tan tranquilo al profeta. Y veía ese ejército de caballos y de soldados que venían a arrestarlo para llevárselo, para juzgarlo y matarlo al profeta. Entonces el profeta Eliseo le pide a Dios que le permita a su mayordomo ver lo invisible que estaba pasando a su alrededor. Y van a encontrar que dice el mayordomo, cuando Dios le concede al mayordomo ver lo que estaba pasando, dice el mayordomo que vio cantidades de soldados, caballos, soldados, que era lo que estaban defendiendo al profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo estaba tranquilo porque el ejército que protegía, que el mayordomo no veía en ese momento, el ejército que lo protegía era más numeroso, más poderoso del ejército humano que ellos estaban viendo con eso, donde nos muestra esa riqueza de creación invisible que no vemos, pero que no hay razón. Y les cuento aquí una anécdota del profeta Eliseo, donde cuenta de ejércitos, animales, caballos, todo invisible que no veía, pero que era el ejército que protegía al... ¿Qué parte de la Biblia es? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17 en adelante. Creo entonces, hasta aquí va lo que hace referencia a Dios Padre. Y aquí empieza con la parte de Dios Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y aquí se nos menciona por primera vez un nombre propio, porque Jesucristo sí es nombre propio. El de Dios nunca supimos cómo se llamaba, no lo reveló porque no lo tiene, porque Él es. Jesucristo sí, sabemos que Él se llamaba Jesucristo, mucho gusto Jesucristo, ese era su nombre. Entonces, creo en un solo Señor Jesucristo. A partir de aquí, hasta que yo les diga otra cosa, todo hace referencia a Jesucristo. ¿Okay? Y aquí yo hablo un poco de ese personaje, el rey Arturo, que ustedes conocen. El rey Arturo cuenta la leyenda que fue un rey sumamente bueno, vivía en su territorio, en su reino, que se llamaba Camelot. Y era un rey sumamente bueno porque era generoso, cuidaba de su pueblo y el pueblo le respondía por su generosidad. Y ese pueblo era guerrero porque peleaba no con la espada, peleaba con el corazón por su rey, porque era un rey muy bueno. Y ese rey trascendió, y ustedes seguramente hoy todavía oyen hablar del rey Arturo y de su reino de Camelot, porque se hizo famoso y trascendió hasta el día de hoy. Ha sido un ejemplo, un modelo de rey. Y la gente le respondía porque él cuidaba de él. Y ese rey era Señor. Cuando nos dice aquí, creo en un solo Señor Jesucristo, nos está diciendo un solo rey. Tenemos un solo rey para nosotros. Y vivimos en un reino, en el reino de Jesús. Así como los habitantes de los súbditos de Arturo vivían en un reino que se llamaba Camelot, nosotros vivimos en el reino de Dios, de Jesús. Y ese rey, el rey se hizo famoso por ser una persona justa y todo, y repito, nosotros vivimos en un reino. Pero nuestro reino es muy diferente al reino de los que no pertenecen al reino de Jesús. Porque piensen que en nuestro reino todo es opuesto. Eso es como en la historia de Superman, de que lo que pasaba allá en su sitio, todo era como diferente. Aquí pasa lo mismo. Porque en el reino de afuera, en el reino que no es de Jesús, por ejemplo, allá se valora la importancia. Allá afuera, usted entre más importante sea, mejor. Más amigos, más de todo. En el reino de Jesús nos piden que no es la importancia, es la humildad. Entre más humilde, entre más tranquilito, entre más agachado, mejor. En el reino de allá, la riqueza, entre más tenga, entre más riqueza, entre más de todo, mejor. En el de Jesús no, es la pobreza. No la pobreza material, la pobreza, porque nos dice, bienaventurados los pobres de corazón, dice. Porque
entregarse completamente. Una persona pobre se entrega de pies y manos al primero que le ofrezca algo, ¿cierto? No lo mismo Bill Gates. Bill Gates no se ofrece al primero que le ofrezca algo, porque él no necesita a nadie, el pobre sí. Se entrega completamente al que le dé. Nosotros nos entregamos completamente a Dios. Esa entrega total de esa pobreza, porque no tenemos nada, nos reconocemos que no somos nada sin Él, somos pobres, y esa es la meta, obtener esa pobreza. En el mundo de allá nos enseñan, no le haga a los demás lo que usted no quiere que le hagan. En el mundo de acá nos enseñan todo lo contrario, hágale al prójimo lo que le gusta que usted le haga. O sea, en el de allá, quédese durmiendo tranquilo, no moleste a nadie y usted está perfecto. Porque no le hagan al prójimo lo que a usted no le gusta que le hagan. No le hagan. Entonces quédese tranquilo y lo verá que no hay problema. Aquí, no señor, levántese y hágale, porque aquí es hágale al prójimo lo que le gusta que le hagan a usted. Sentarse en los lugares más importantes, sentarse en el último puesto. Amar a los que nos aman, amar a nuestros enemigos, amar a los que nos hacen daño. Y aquí quiero hacer una catequesis bien importante que llevo muchos años antes, incluso el libro que la cuento, de la gente cuando uno oye, porque eso lo estamos oyendo desde que nos bautizamos, la enseñanza más grande del cristiano, amar a los enemigos. Pero ¿cómo voy a yo amar al que yo lo amé? ¿Cómo voy a amar a esa persona? ¿Cómo voy a amar a una persona? Y Dios era tan absurdo, Jesús sería tan absurdo de pedirme que yo ame a una persona que me ha hecho tanto daño. Entonces hay que distinguir de dos clases de amores: el amor afectivo del amor efectivo. El amor afectivo, yo te abrazo, yo te quiero, yo quiero estar contigo, ¿cierto? El que me hace bien, pues yo lo busco, yo quiero estar contigo, afecto. El amor efectivo es el que yo tengo que sentir por mi enemigo. ¿Cuál es el amor efectivo? Rezo por esa persona, deseo que Dios lo transforme, que Dios lo ayude. No por eso voy a cohibirme de poner la denuncia y que lo metan en la cárcel y le metan 30 años de cárcel al tipo por lo que hizo. Eso no quiere decir que yo tengo que abstenerme a hacer eso, que lo odie, no. Voy a rezar, y si algún día está a mi alcance hacer algo bueno por esa persona, lo haré. Eso es lo que nos pide Jesús. No me está diciendo que a él tengo que invitarlo a almorzar a la casa y en Navidad y pasar Navidad y 31 con él. Entonces tenga presente ese amor afectivo, ese amor efectivo, que es el que tenemos que vivir en ese reino de Dios. ¿Qué nos da? ¿Qué legado nos da ese rey Jesús? ¿Qué legado nos da? Nos lo reveló en su día de la muerte. Piensen que cuando uno se va a morir, usted sabe que se va a morir esta noche y le quedan 3 horas, sale corriendo acá, usted no los quiere gastar sus últimas 3 horas conmigo. Pero lo que usted diga, si usted está enfermo, moribundo, y lo está alrededor sus hijos, su familia y todo, y usted sabe que le quedan 3 o 4 horas de vida, usted no tiene tiempo de decir bobadas. Aquí sí, yo puedo decir bobadas porque tengo buena salud, ¿cierto? Pero si a usted le quedan 3 o 4 horas de vida, usted no las desperdicia diciendo cosas sin sentido o cosas que no tienen valor. Escucha un moribundo, porque esas palabras valen oro. Y las de Jesús, ¿cuáles fueron? Nos dio su herencia. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ese fue su regalo, esa fue su herencia. Las últimas palabras, lo único que Jesús nos dio fue su paz, y nos lo contó cuando él sabía que le quedaban poquitas horas de vida para hablarnos claritico. Y esa es su herencia que nos da ese Rey de paz, ese Rey que es el Señor Jesucristo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Y aquí hay una trampa, pero no tuvieron forma de no decirlo, porque había que decirlo de alguna manera los redactores del credo. ¿Qué quiere decir? Primero va a estar nacido del Padre. El nacido del Padre quiere decir que viene de Dios, no viene de la nada. Acuérdense que estamos hablando de quién. Ya hablamos de
Dios Padre. Estamos hablando ahora de Dios Hijo. No está diciendo que Jesucristo, su Hijo, estamos hablando ahora de la segunda persona, Dios Hijo, vino de la nada. Vino de Dios, o sea, nacido del Padre. Y él mismo lo dijo, porque él dijo, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mismo Jesús nos lo contó, Juan 16:28. Entonces, el tema de nacido del Padre fue para dejarnos claro que no fue creado de la nada, sino que viene de Dios, viene del Padre. Y el antes de todos los siglos es un poco una palabra truculenta, porque nos está diciendo que ha existido siempre, siempre. Porque el mismo Juan, el evangelista Juan, nos decía que en el principio existía el verbo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. En el principio. ¿De qué principio está hablando aquí el evangelista Juan? La creación del mundo. Y cuando se crea el mundo, Big Bang, o no Big Bang, o como sea, pero cuando se creó ese universo, empezó a existir tres cosas que tenían que existir simultáneamente: tiempo, espacio y materia. Y las tres se necesitan simultáneas, porque si yo tengo materia pero no tengo espacio, no tengo dónde poner esa materia. Si tengo espacio pero no tengo materia, no tengo nada que poner en ese espacio. Si tengo espacio y tengo materia pero no tengo tiempo, no tengo cuándo poner la materia en ese espacio. Entonces las tres cosas tienen que existir y empezaron a existir al tiempo simultáneamente. Es decir, el tiempo, y lo mismo lo decía Santo Tomás, el tiempo tuvo un principio, el tiempo tuvo un principio, el espacio tuvo un principio y la materia tuvo un principio, creada por Dios. Los ateos, ustedes no se imaginan, yo que leo tanto y veo tanto documental y leo mucho del tema ateo y todo, ustedes no se imaginan todas las peripecias que ellos se dan para explicar cómo algo salió de la nada, cómo el universo salió de la nada. Ustedes no se imaginan, o sea, es física pura, que yo tampoco entiendo, pero la poca que entiendo es un chiste, lo que ellos tienen que, cómo algo salió de la nada. Se dan un pocotón de explicaciones para poder explicar eso. Y por eso, hasta casi que Einstein, 1920 y pico, hasta ese momento se mantuvo la comunidad científica que el universo había existido desde siempre. Si algo ha existido desde siempre, le resuelve un problema gravísimo, grandísimo, gravísimo y grandísimo, y es explicar su origen. Porque si algo ha existido siempre, no tengo que explicar su origen. Pero la ciencia ha venido mostrando que el universo tuvo un origen, un principio. Entonces, ese principio dio origen al tiempo, al espacio y a la materia. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque dice aquí, antes de todos los siglos. El antes solo tiene sentido cuando existe el tiempo. Si no hay tiempo, antes no tiene sentido. ¿Correcto? Entonces, pero hay que decirlo, pero tiene esa trampita de que antes, por eso la gente le preguntaba a San Agustín, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? ¿Qué hacía Dios antes del universo? ¿Y alguien sabe qué le contestó? Estaba creando el infierno para mandar a los que hicieran esa pregunta. Porque antes no tiene sentido. Cuando usted pregunte, y eso es parte de lo que los ateos dicen, bueno, ¿y qué hacía Dios antes de crear el universo? Antes solo tiene sentido cuando existe el universo, porque antes solo tiene sentido cuando hablamos de tiempo. Si no hay tiempo, no puede haber un antes. Luego viene una repetición de Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, acuérdense, los remito otra vez al comienzo de mi charla, el credo niceno nace para combatir las herejías, que es lo que les digo, si las estudian, yo menciono aquí varias, un poco en detalle, pero básicamente era la doble naturaleza de Jesús. Si era hombre, si era Dios, mitad Dios, un pedazo Dios, los días sí, los martes era humano, los jueves era Dios. Era una cantidad de cosas que se hacían. Entonces, aquí quisieron ellos dejar
clarísimo y sin lugar a dudas que Jesús es Dios, que Jesús es luz y que Jesús es Dios, pero no de cualquier Dios, sino un Dios verdadero. Y si existe un Dios verdadero, quiere decir que existen dioses falsos. Y por eso el concilio quiso, los autores del credo, quisieron dejar claro de el verdadero Dios, recuerden que cuando Dios se decía a los Jacob y todo, soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios verdadero, están hablando de ese Dios. Y ese verdadero tiene una doble connotación, de verdadero que no es falso y de verdadero que es veraz, que lo que él dice es cierto, que lo que él dice es verdad. La verdad, pues ustedes saben y lo viven todos los días, hoy en día la verdad se volvió relativa, ¿no? Ya no hay una verdad absoluta, todo depende de la cultura, del momento, del día, la posición de la luna y todo, no existe una verdad. Y es esta debacle que pues aquí podemos hablar horas enteras. By the way, Enrique, acuérdame cuando nos falten 10 minutos, yo aquí me puedo quedar de verdad toda la noche. Ustedes tienen que hacer cosas y todo. Aquí podemos hacer, pero ustedes lo ven a diario, este concepto de la moral y este concepto del sexo y del género y toda esta locura que hay, es porque se cayó la verdad. O sea, ya imagínense, algo que ustedes y yo estoy seguro que hace 15 o 20 años apostamos la casa de que hombres son y mujer mujer, y cierto, yo voy a apostar la casa sin problema. ¿Quién se puede? O sea, es una cosa tan lógica, y miren, yo estaría hoy de hombres porque lo hubiera perdido. Luego viene de la misma naturaleza del Padre. Los que a veces leen el credo en inglés, esta parte que me parece súper chévere, súper bonita, dice consubstantial with the Father, consubstantial with the Father. Naturaleza o substancia son equivalentes. Entonces nos está diciendo acá que esa naturaleza es la misma naturaleza del Padre. Y esa naturaleza que está haciendo referencia la vivimos nosotros a diario, porque ustedes, cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra esencia que decimos, y a veces decimos, es que la persona que es brava, la persona que es maquinada, y decimos, eso está en nuestro ADN, ¿cierto? O sea, forma parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, digamos así. Y esa esencia nos identifica. Esta persona es bondadosa, esta persona es buena, esta persona es chistosa, esta persona es amable, esta persona es alegre, ¿cierto? Esa esencia nos caracteriza, nos identifica. Y esa misma naturaleza, esa misma esencia es lo que nos está diciendo acá, que la misma esencia de Jesús es la misma esencia, la misma naturaleza de Dios Padre. Y nos la está recordando y nos la está reforzando. Su naturaleza divina, la naturaleza de Dios divina, la misma naturaleza que tiene Jesús. Y nosotros que somos hijos, Dios, Jesús comparte la misma naturaleza de Dios, pero nosotros somos hijos por adopción. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, no compartimos esa misma naturaleza de Dios, somos hechos a su imagen, a su semejanza, pero estamos hablando de la naturaleza divina y nosotros somos hijos, a diferencia de Jesús, que es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. Y luego viene una parte que, recuérdense que venimos hablando de Jesús, y esta frase que nos van a decir nos aparta un poco de eso y ahora va a hablar de nosotros, porque dice que por nosotros los hombres, que por ti y por mí. Lo que va a seguir ahorita es por ti y por mí, que por nosotros los hombres. Lo que va a venir ahorita, acuérdense que dijimos que Dios hizo una creación corpórea, espiritual y mixta nosotros los hombres. Lo que viene ahorita no aplica a los ángeles, no aplica a los querubines, no aplica a esa creación invisible de Dios, solamente aplica
a nosotros los hombres, por ti y por mí. Y eso me hace acordar una historia hermosa, trávisela porque es bien linda, es un cuento, pero cuenta que un hombre muere y se va al cielo. Cuando se encuentra con San Pedro, lo saluda, le da la bienvenida al cielo a este hombre y él le dice a San Pedro: Pedro, yo quiero conocer al ángel que confortó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Yo lo quiero conocer, yo tengo una gran curiosidad por conocerlo. Y San Pedro le dice: sí, cómo no, ese que está allá. Y va el hombre a donde ese ángel y le dice: amigo, yo he tenido una gran curiosidad toda mi vida. ¿Qué le dijiste tú a Jesús en ese momento para confortarlo? Y el ángel le contestó: le hablé de ti. Le hablé de ti. Lo que viene a continuación, que nos dice el credo, es por nosotros los hombres. Y por eso yo les doy esa recomendación: cuando recemos el credo y digamos que por nosotros los hombres, les aconsejo que lo cambien hombres por su nombre. Mentalmente usted diga que nosotros, pero mentalmente piense en usted, porque pasa en los deportes. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, veo el fútbol, el mundial y eso, y me gusta mucho el tenis. Yo nunca he jugado fútbol ni tenis, yo soy muy malo para los deportes, pero des en cuenta que cuando un equipo de fútbol pierde, cada jugador piensa y dice: es culpa del de al lado, y el otro, el de al lado, ¿cierto? O sea, la responsabilidad de la pérdida se diluye, ¿cierto? Pero salvo que alguien haya metido un penalti de aposta, pues bueno, sí la asume completa. Pero en general, en el fútbol cada uno piensa que la culpa de la pérdida fue el del vecino, no yo. En cambio el tenis, amigo, lo que usted hizo, hágale, porque nadie le va a venir a ayudar, es individual la responsabilidad. Entonces, cuando recen el credo, háganlo mentalmente para que se acuerden que lo que viene a continuación fue por ti. No pienses que es por el vecino, piensa que es por ti, no por nosotros los hombres, fue por ti. Y por nuestra salvación, o sea, para la salvación de nosotros, ¿de salvarnos de quién? ¿De salvarnos de quién? Yo recuerdo que cuando mi hija estaba chiquita y ella ya 8, 9, 10 añitos, oía ese tema de la droga. Y uno de papá le decía cuidado con la droga, y ella oía en la televisión la droga, y oía a las tías y todo hablar de cuidado con la droga y todo. Entonces, claro, ya empieza a generarse esa curiosidad de entender cuál es el peligro, ¿no? Y yo le decía, ella pensaba en su inocencia, y seguramente así fue la mayoría, en su inocencia ella pensaba que alguien algún día la iba a coger por ahí en la calle y le iba a embutir droga, o sea, y yo le decía: mi amor, quien te va a ofrecer la droga es tu mejor amigo. Un amigo es el que te va a ofrecer la droga, no un enemigo, un amigo. Ella pensaba, sí, ella a partir de como que reflexiona así, va a ser alguien conocido. Y de aquí, cuando dice por nuestra salvación, vino a salvarnos ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Dios nos hizo sin nosotros, nos salvamos sin nosotros, nos salvamos por Él. Cada uno de nosotros somos nuestros propios enemigos. Hemos pasado por circunstancias complicadas, difíciles, hemos cometido errores en la vida, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y ese error lo cometimos nosotros. Nosotros sabemos, allá en nuestro acto de conciencia, sabemos que yo la embarré, yo. Uno sabe, y uno, si es honesto consigo mismo, uno sabe qué fue pasando para uno llegar y cometer algo que no debía haber cometido. Así que vino por eso. Decía en Juan, dice: yo soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. O sea,
esta frase asume que todos estamos en la oscuridad, ¿cierto? Porque dice, no se quede, para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. O sea, que todos estamos en la oscuridad y nos está diciendo que quien crea en Él, nos vamos a salir de esa oscuridad. ¿Y por qué la oscuridad? Fíjense que la oscuridad en la Biblia tiene muchas connotaciones, pero en general tiene esa connotación de algo malo, de algo peligroso, de algo feo, de todo, porque en la oscuridad, cuando usted está en un sitio completamente oscuro, usted, ¿a quién ve? A usted mismo. Usted no ve a nadie. Usted puede tener una persona al frente suya y no la ve. Solo se ve a sí mismo. Solo sabe la existencia de sí mismo. Entonces, esa lucha de uno no ver a su alrededor, ese egoísmo que nos hace ciegos, vivir en esa oscuridad. Así que vino a salvar a nosotros. Y todos necesitamos ser salvados. Aunque usted le pregunta a mucha gente, dice, pues no, yo no necesito ser salvado. ¿De qué? Pues yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie. Porque todo el comportamiento cristiano, y eso me pregunta usted a un cristiano y le va a contestar eso, lo redujeron a esos tres actos. No robar, no matar y no hacerle daño a alguien. Y por eso el pecado se fue diluyendo. Ya la palabra pecado, la gente lo asocia a matar. Eso sí, como que dicen, sí, como que ya aceptan que matar y pecar es como sinónimo, como que está ahí, pero nada, todo lo demás no, eso no es pecado. O sea, y estamos en ese relativismo que hablábamos hace un rato, de que se perdió esa verdad. Y ha entrado en ese desuso. Se encarnó de María la Virgen. Se encarnó de María la Virgen. Y aquí nos dan el segundo nombre propio. ¿Cuál fue el primer nombre propio que dice el credo? Jesucristo. Y ahora nos dice el segundo nombre propio, María. Se encarnó de María la Virgen. Este también es un misterio, así como les dije en la Trinidad, y traté un poco de darles un ejemplo, un símil que nos puede ayudar a entender eso en nuestra razón. Es un misterio difícil de razonar, porque el de la encarnación eso está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra comprensión. Pero la Biblia nos da, ustedes creo que aquí en su momento, hace varios años, les di una charla alrededor de este tema específico, porque es un tema que yo trato en mi primer libro, de la encarnación de María. Y la Biblia nos da unas pistas que nos pueden ayudar a entender cómo fue ese tema de la encarnación de María. Y la lectura de Lucas, que nos cuenta como la narración más completa también de la encarnación, nos dice de que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Qué quiere decir desposada? ¿Qué quiere decir desposorio? El desposado que nos está hablando acá en la comunidad judía de aquel entonces es el equivalente a esta sociedad moderna de hoy a lo que nosotros llamamos compromiso, un engagement. Hoy en día, como ya los jóvenes se saltaron la parte de noviazgo, ¿cierto? En nuestra época, ¿cómo nos tocaba? Nosotros fuimos amigos de nuestras señoras, primero nosotros éramos amigos, luego novios, pero todavía yo no vivía con ella, ni yo pasaba la noche con ella, ni hacíamos paseos juntos como hoy. En esa época no. Entonces, éramos novios, nos conocíamos y uno tomaba la decisión de casarse, entonces se comprometía. Y ya esa decisión de casarnos era lo que yo ya le entregaba un anillo de compromiso, una señal de que ya tenemos un contrato, digamos, entre los dos. Y eso es un poco el desposorio que está ocurriendo acá. Quiere decir que nos está diciendo que ya María tenía un contrato con José de ir a vivir juntos, de casarse. Esa tradición duraba generalmente un año, porque era el tiempo en el cual el muchacho construía la casa y con su familia, le ayudaban sus hermanos, sus amigos y todo, para construir la casa donde se iba a ir a vivir, iba a formar su nuevo hogar. Pero ya era un compromiso. Entonces, María conoce a José, ya se comprometieron y está en ese desposorio. Y luego dice más adelante que cuando el ángel le anuncia que va a quedar embarazada y que va a tener un hijo,
que será Jesús, ella le pregunta, dice, pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón alguno? Nos está diciendo por un lado que está comprometida con José, pero por otro lado está diciendo que no conozco varón alguno. Ese conozco, entendemos claramente que está diciendo referencia a varón, está diciendo no he tenido relaciones ni voy a tener, porque ese conozco es lo que se llama un presente futuro. Ustedes me preguntan a mí, Orlando, ¿usted fuma? ¿Usted hace drogas? Y yo respondo, no, yo no hago drogas. Yo no les tengo que aclarar, yo no hago drogas hoy, yo no hago drogas mañana. Estoy expresando más que una respuesta, estoy expresando un deseo, una voluntad, ¿cierto? Yo no hago drogas, yo no conozco varón, yo no hago drogas. Cuando yo digo no hago drogas, usted está entendiendo que en mi sano juicio no he hecho, no estoy haciendo y no pretendo hacer, si estoy en mis cabales, ¿cierto? Estoy expresando un hábito, una voluntad. Entonces cuando María dice, yo no conozco varón, ella sabe cómo se hacen los niños, o sea, ella sabe cómo se hace un bebé. Está diciendo, yo no conozco varón, porque, como les estoy diciendo, si yo les digo no fumo, es porque tengo la decisión de no fumar, en mi voluntad, en mis 5 cabales, no fumo, no voy a fumar. María, en sus 5 cabales, no ha tenido relación con un hombre y no piensa tener relación con un hombre. Es lo que está diciendo cuando dice no conozco, está expresando hábito. Lo mismo que él les decía en el caso del cigarro. Entonces, ese conozco no es que como cuando se le pregunta que yo no conozco un buen restaurante o yo no conozco un buen lugar, no, está haciendo referencia a eso, está haciendo referencia a una expresión, a un deseo, a una voluntad. O sea, algo, ella, por eso es que ella le pregunta al ángel y le dice el ángel, lo que usted me dice no puede ser porque yo ya tomé la decisión. José y yo tomamos, José también es un hombre muy especial, José es un hombre muy especial, porque José amaba a María, José se enamoró de María, era su prometida y todo, y habían acordado, eso no lo dice la Biblia, pero mire que tiene sentido lo que podemos deducir de eso. José acordó con María, porque para que María diga, no conozco, que no quiere decir que no pretendo tener relaciones con José, es porque José también aceptó ese mismo compromiso, o sea, es un compromiso de Dios. Bueno, y se hizo hombre. Aquí les quiero leer porque este es el centro, lo que les decía a ustedes, todas las herejías, el arrianismo, el nesteronismo, el unicismo, el unismo, todas esas herejías que hizo que se naciera un credo más explicado, más extendido, para aclarar, nace alrededor de combatir esas herejías. Y lo que les digo, la inmensa mayoría de las herejías giraba en torno a la naturaleza de Jesús. Entonces, viene aquí la parte cumbre de Jesús porque dice, y se hizo hombre, y se hizo hombre. Quiero leerles lo que dijo el Concilio de Calcedonia. Como les digo a ustedes, el credo se redacta 80-90%, 325 y luego tuvo unas aclaraciones pequeñas y eso. Y aquí el Concilio de Calcedonia hace una aclaración que se las quiero leer porque ahí lo explica todo. Dice, siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad. Acuérdense en el truquito de la palabra antes, ¿cierto? Pero hay que decirla, antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación.
la diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Eso lo dice el Concilio de Calcedonia en el año 301 y 301. Así que hay que entender a Jesús hombre y Dios, hombre y Dios. Y a veces nos extralimitamos en querer ver a Dios de una manera, a Jesús de una manera no humana. Él fue hombre. ¿Qué quiere decir que fue hombre en su totalidad? Quiere decir que si él se caía de rodillas, se iba a cortar, le iba a salir sangre y le iba a doler. Si se comía una carne que estaba dañada, descompuesta, le iba a doler el estómago, le iba a dar diarrea seguramente, iba a estar enfermito unos días. Si lo picaba un zancudo con un virus, alguna cosa, le iba a dar fiebre, le iba a dar sarpullido, como a cualquier hombre. Y a veces la gente, lo digo un poco porque cuando recuerden de todo el alboroto que hubo durante el COVID, de cuando la iglesia nos incitó el cáliz, el beber del cáliz, la gente decía, pero el cáliz no puede transmitir el coronavirus si es la sangre de Dios. Sí, es la sangre de Jesús, pero la propiedad del vino transmite gérmenes y por el hecho de ser la sangre de Jesús no está exento de transmitir gérmenes. Si un vino sin consagrar transmite gérmenes, que lo transmite, un vino consagrado transmite gérmenes porque su propiedad no ha cambiado. Pero la gente eso le parecía, y mucha gente como que, y así. Entonces, eso demuestra que está viendo a Dios no como hombre, a Jesús, perdón, no como hombre, sino solamente como Dios. Pero Jesús fue hombre y Dios. Y encontramos varias referencias. Si se caía y se raspaba, pues tenemos toda la crucifixión, sangró, dolió, se sangró como cualquier hombre. Cuando no le daban comida, pues le daba hambre. Vemos en Marcos 11 que tenía hambre. Si no le daban de beber, le daba sed, como en Juan 19:28. Si no dormía, pues le daba sueño, como en Mateo 8:24. Si caminaba por mucho rato, pues sentía cansancio, como vemos en Juan 6:14. Si se molestaba, lo vimos bravo cuando expulsó a los mercaderes del templo. Él no turbó mesas muerto de la risa, ¿cierto? Él no fue tomando y riéndose. Él estaba bravo, estaba molesto. O sea, Dios, Jesús, fue hombre y también fue Dios. En tiempos de Poncio Pilato pasó eso. Y aquí viene el tercer nombre propio. Y llama la atención que una oración tan importante como el credo tenga en el mismo tapete, en la misma mesa, a Jesús, a María y a Poncio Pilato. Aquí viene el tercer nombre propio. El credo solamente tiene 3 nombres propios, tanto el de los apóstoles como el Niceno. 3 nombres propios: Jesús, María y Poncio Pilato. ¿Por qué quisieron un personaje tan malévolo como Pilato meterlo en una oración tan importante como el credo y lo que creemos nosotros los católicos? Porque era importante, los autores del credo creyeron muy importante, como lo creyeron los apóstoles, que supiéramos que esto que nos están contando de Jesús, de su muerte, que es lo que sigue ahorita de pasión, ocurrió de verdad. Al decir que fue en tiempos de Poncio Pilato, nos está diciendo un momento histórico, una verdad. Por eso, un evento histórico requiere de 2 cosas. Requiere un dónde y requiere un cuándo. Cuando usted tiene un dónde y tiene un cuándo, eso es un evento histórico. Hay eventos históricos importantísimos. La bomba de Hiroshima. Cayó una bomba en Hiroshima, un dónde Hiroshima y un cuándo, agosto 7 de 1948. Un dónde y un cuándo. Aquí nos están diciendo cuándo. ¿Cuándo? Cuando Pilato fue gobernador. En la época de Poncio Pilato. Si nos quitan ese Poncio Pilato, queda como cuando las mamás le cuentan los cuentos a los niños. ¿Cómo cuentan ustedes los cuentos a los niños? Había una vez
en una tierra lejana. No hay un dónde ni un cuándo. Había una vez en una tierra lejana. No hay dónde, no hay cuándo. Cuando usted arranca una historia diciendo había una vez en una tierra lejana, está diciendo que lo que voy a contarle no es verdad, no existió. A diferencia de decir, en 1492 el señor Cristóbal Colón llegó a América. Es un evento histórico. Entonces la importancia de aquí, de los redactores del credo, fue que no se nos olvide que lo que sigue, ahorita que fue la parte de la pasión de Cristo, ocurrió de verdad. No es una leyenda ni es una fábula. Y resucitó al tercer día. Pilar del cristianismo, la resurrección de Jesús. Por eso Pablo nos dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Y aquí voy a terminar, que ya me hicieron la marca. ¿Por qué es tan importante y por qué es el pilar? ¿Por qué Pablo dijo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe? Apague y vámonos. ¿Por qué? Miren por qué. Recordémonos que a Jesús fue sentenciado a muerte. A los fariseos le caía gordísimo Jesús. ¿Se acuerdan que eso cada vez que se encontraban y se cruzaban ahí en el templo? Jesús también, él no se guardaba sus palabras, los llamaba sepulcros blanqueados, raza de víboras, lo llamó, imagínense, rata de dos patas, más o menos le decían. Y los otros pues también le decían, lo querían coger a piedra, acuérdense que lo querían apedrear, o sea, no se la llevaban bien. Y ellos van, pues, pero por otro lado, Jesús haga milagros, y diga vainas, y diga cosas, y haga milagros. Entonces, por un lado lo veían con ganas de cogerlo a piedra, que era lo que siempre, pero por otro lado lo veían haciendo muchas obras. Entonces un día van y le dicen a uno de los ahí como de los de rango bajo, vaya y dígale a ver, que nos haga una prueba final y que nos demuestre que usted sí es quien dice que es. Y van y le preguntan allá, bueno señor Jesús, háganos una prueba así que definitiva, que nosotros quedemos convencidos que usted sí es quien dice ser. Y Jesús no les contestó, pero ¿qué más quieren si yo ya resucité a Lázaro, resucité a la hija de Naín, me vieron caminando en el agua, les di de comer a todos ustedes y no había comido? No mencionó nada de eso. ¿Qué les dijo? Me van a matar y yo voy a resucitar al tercer día. Si Jesús no hubiera resucitado, quiere decir que todo lo que él había hecho era producto de un loco, en el mejor de los casos, que es un loco ahí diciéndose yo soy Dios, porque por eso es que lo mandaron a matar. No lo mandaron a matar porque hacía curaciones en los sábados, porque los llamaba rata de dos patas y raza de víboras. No lo mandaron a matar por eso. Lo mandaron a matar porque él decía que él era Dios. Nunca en la historia de la humanidad alguien había dicho que era Dios. Los emperadores, los faraones egipcios decían que eran los enviados de Dios, en el mejor de los casos, eran enviados, eran designados por Dios, pero era Dios. Eso no se conocía en la historia de la humanidad y este señor lo dijo. Así que semejante cosa que él está diciendo, decía, demuéstrenme que usted sí es quien dice ser. Y por eso Jesús no mencionó ningún milagro ese día, no dijo qué más quieren, qué más pruebas quieren, me van a matar y voy a resucitar. Así que la resurrección de Jesús probó que Jesús sí era quien decía ser. Por eso esa fue su prueba, por eso es el pilar del cristianismo. Quitamos la resurrección de Jesús y se acaba el cristianismo, no hay cristianismo. Porque quiere decir que todas esas enseñanzas, bonitas, educativas, verdaderas, elegantes, todo eso queda producto de un profeta. Por eso los discípulos de Maús, ¿se acuerdan que los discípulos de Maús una semana antes le dijeron a Jesús, ¿usted quién es? Lo habían visto, juega y juega, resucitar a muertos, caminar en el agua, calmar las tormentas, darles de comer, y les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y dicen, finalmente, después de 3 años, finalmente dicen, ok, usted es el Hijo de Dios.
Tremendo descubrimiento. Y Jesús me dice, bueno, Señor, gracias a Dios que lo que se te reveló vino del cielo. Una semana después, dejó de ser hijo de Dios. Los discípulos van caminando y dicen, ese profeta, otra vez volvió al rango de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de humano. Entonces, por eso la resurrección de Jesús es el pilar del cristianismo.